Y ya lo mencionábamos entonces, está en Chile el comandante Ramiro, está recluido en la cárcel de alta seguridad, donde va a cumplir condena por el asesinato de Jaime Guzmán y el secuestro de Cristian Edwards. Sí, uno de los temas que queremos conversar a esta hora, junto al presidente del Partido Radical, exministro de Justicia, Carlos Maldonado. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Encantado, muy buenos días. Gracias a ustedes. Antes de analizar la situación de Hernández Norambuena en nuestro país, quiero partir preguntándole, como presidente del Partido Radical, lo que hemos escuchado recién, el respaldo del presidente Sebastián Piñera a los dichos de su vocera en todo este conflicto que se ha generado con el Partido Socialista. No, la verdad es que es completamente impresentable, insólito. Lo que hizo ayer la vocera se agrava con la reacción de este respaldo del presidente hoy día. La verdad es que cuesta creer que es cierto lo que uno escuchó hace pocos minutos al presidente diciendo, la vocera hizo una pregunta simple. Pero perdón, ¿es una pregunta simple? Si a él le dijeran, ¿qué pasó en el banco de Talca? Él lo armó con una pregunta simple. ¿Ah? ¿Por qué lo encargaron reo todo lo que se ofendió cuando el senador Osandón se lo dijo en campaña? No, o sea, que el presidente de la República trate de disfrazar, bajarle el perfil a lo que ocurrió ayer con la vocera, es totalmente impresentable. Yo creo que el presidente a veces no tiene suficiente conciencia del rol que juega. Él es el presidente de todos los chilenos y tiene que hacer respetar la institucionalidad, buscar la unidad nacional, buscar la concordia. Él no puede respaldar un exabrupto inaceptable como el de la vocera ayer, donde acusó de conducta ilícita a una colectividad política para responder a una situación política como era la posible acusación contra la ministra de Educación. Y él ahora decir que lo que hizo la vocera fue una pregunta simple, la verdad es que es totalmente impresentable. Yo creo que de verdad el presidente ha cruzado una línea que no debe cruzar un gobierno. No puede ser que él valide como método de acción de un gobierno el descalificar, calumniar e injuriar a parte de la institucionalidad política, como es en este caso un partido político de oposición. La verdad es que, insisto, pregunta simple, una calumnia, una injuria, la atribución de conductas delictuales, eso para nuestro presidente de la República es una pregunta simple. Pero para usted, perdón, yo creo de la ministra Pérez. La verdad es que por lo que vimos hoy día pareciera que él lo dijo de acuerdo con el presidente, ella lo dijo a la salida de un comité político, así que quién sabe si era la reacción oficial del gobierno. Si es de ella, nosotros lo dijimos ayer como Partido Radical, tomamos un acuerdo unánime anoche de pedir la renuncia, porque nos parece que, insisto, se cruza una línea que no se debe cruzar en democracia. O sea, ¿ya no bastan las disculpas de la ministra vocera del gobierno? En mi opinión, no. En nuestra opinión como Partido Radical, ella se inhabilitó sola para el ejercicio de su cargo. No puede ser. Mire, yo fui vocero subrogante. En un tiempo yo fui subsecretario del ministro Lagos Ver. Cuando él era vocero de gobierno, yo fui subsecretario y en un periodo me tocó ser el vocero subrogante de gobierno. Uno es la voz oficial del gobierno de la República, de la institucionalidad del país. Uno no puede usar esa tribuna para descalificar, injuriar, atribuir conductas delictivas a actores o instituciones políticas. La verdad es que esto es insólito. Estas cosas uno las podía ver en dictadura. Los martes de Merino, ese tipo de descalificaciones, cuando hablaban de terroristas contra la oposición. Pero en democracia, yo creo sinceramente que este hecho es más grave de lo que algunos pudieran pensar. Algunos podrían pensar que es solamente una escaramuza política, un debate político. No lo es. Es grave. Si es grave que un gobierno descalifique, injurie y atribuya conductas delictivas a un partido político. Si me permite solo volver a señalar de manera textual lo que dice ayer la ministra vocera de gobierno, sin mediar pregunta, y la cito textual. Nos hemos enterado hoy por parte del Partido Socialista que esta semana estarían evaluando presentar una acusación constitucional en contra de nuestra ministra de Educación, y uno solamente, dice la ministra, puede hacer una reflexión a compartir con los chilenos. Ya no tienen pudor para tratar a través de esta acusación de ocultar lo que todos los chilenos queremos saber, qué relación tiene el PS con el narcotráfico. ¿Es esa la declaración ayer de la ministra vocera de gobierno? Es de verdad inaceptable. O sea, si uno se lo escuchara a algún cabeza caliente, actor político suelto por ahí, uno podría decir, bueno, se está pasando de la raya con ese tipo de declaraciones. Pero escucharlo a una autoridad de gobierno en el ejercicio de su función es insólito, inédito. Yo le diría, veamos desde el retorno a la democracia, ¿qué autoridad de gobierno ha hecho una declaración de ese tipo? Yo creo que no existe. Pero no se quiere con esto, señor Maldonado, tratar de desviar la atención respecto de otros temas que estaban en la agenda, por ejemplo, la reducción de la jornada laboral. Bueno, claramente, pero también hay que tener... Una cosa es el propósito, otra es el hecho. El hecho en sí mismo es inaceptable y nosotros creemos que esto debe terminar con la salida de la vocera de gobierno. Nosotros como Partido Radical creemos que ella se inhabilitó para ejercer su cargo con este tipo de declaraciones. Segundo lugar, el gobierno de alguna manera peca de aquello que acusa a los demás. O sea, claramente trata de desviar la atención de la posible acusación a la ministra Cubillo, del mal manejo que ha hecho de la jornada laboral, pero la verdad es que aquí se pasaron, digamos. Una cosa es tratar de poner otro tema en la agenda y otra cosa es faltar a los deberes del cargo. Yo creo que la ministra vocera faltó a los deberes del cargo y sinceramente el presidente hoy día, al respaldarla, al bajarle el perfil, al decir que ella solo hizo una pregunta, o sea, perdón, ¿alguien en Chile cree que ella solo hizo una pregunta? ¿Que no trató de enlodar al Partido Socialista y de acusarlo de estar vinculado al narcotráfico?
Entonces, si el presidente dice algo tan baladí, tan sin fundamento, para tratar de bajarle el perfil a lo que ella dijo, se está haciendo lamentablemente cómplice de una conducta inapropiada para nuestra república, para nuestra institucionalidad. Es grave lo que ha hecho también hoy día el presidente. Yo creo que él no ha reflexionado bien sobre el alcance de la situación. Esperemos que él recapacite y, entre otras cosas, que haga el gesto de reemplazar a la vocera de gobierno. Muy bien, vamos al tema que íbamos a conversar. Escuchábamos recién al ministro de Justicia referirse sobre todo a la condena, que era un tema que durante la jornada de ayer, cuando se conoció que Mauricio Maldonado Hernández Norambuena venía a nuestro país a ser extraditado, fue la primera pregunta. Entonces, en definitiva, el ministro explicaba, por producto del Tratado del Mercosur, no se puede tener una condena más alta que el país país de origen, el país al cual se le requería. Ahí son 30 años en Brasil. Por lo tanto, en Chile, el comandante Ramiro estaría cumpliendo 30 años, 27 porque se le restarían los 3 que ya cumplió en la cárcel de alta seguridad. Claro, bueno, de acuerdo a ese tratado internacional, lo que tú dices muy bien, digamos, se aplica como pena máxima a la del país que concede la extradición. En Brasil es 30 años y por lo tanto lo que hemos escuchado, aunque esto va a tener que interpretarlo y declararlo formalmente el ministro Carroza, porque una cosa es lo que esté en los tratados, lo que esté en las conversaciones políticas que aquí claramente hubo entre Chile y Brasil, digamos las cosas como son, entre Bolsonaro y Piñera, porque Brasil antes no había dado la extradición, ahora la dio. Claramente aquí hay una voluntad política distinta que tiene que ver con la relación que hay entre Jair Bolsonaro y Sebastián Piñera. Pero el efecto concreto es claro que la pena máxima ahora quedó reducida a la pena máxima que existe en Brasil, 30 años, ya cumplió 3 antes de fugarse, por lo tanto le restarían 27 años. Ahora bien, él estaba condenado a 2 cadenas perpetuas. Así es. 2 veces 30 años, una vez 30 años, que eso lo resuelve el ministro Carroza. Bueno, todo esto lo tiene que resolver formalmente el ministro Carroza, pero en Chile las penas no se cumplen sucesivamente, se cumplen simultáneamente, digamos. Por lo tanto, deberían ser solo 30 años. Solo 30 años en total. Hoy Hernández Norambuena tiene 61 años, más 27 saldría a los 88. ¿Qué pasa con eventuales beneficios carcelarios? Los beneficios carcelarios de evaluaciones que hace Gendarmería y las autoridades de justicia y las cortes de apelaciones, así que eso es imposible predecirlo ahora para el futuro, si eventualmente podrá acceder a algún beneficio cuando tenga cumplido los tiempos mínimos de condena que se exige, y normalmente en Chile son la mitad de la condena para empezar a postular a beneficio. Sobre indulto, está excluido por la naturaleza de los delitos por los que fue condenado, ahí está excluida la posibilidad de pedir indulto. Pero llama la atención porque ayer escuchando a Alberto Espinosa, abogado de Norambuena, decía que una de las posibilidades de restringir la condena, que era lo que ellos estaban buscando, entre la vía constitucional, jurisdiccional y la legislativa, la ley de indulto podía ser aplicada. ¿Está absolutamente descartada? Mira, es difícil pedir que uno haga una decisión tan tajante, porque finalmente todas estas cosas se tienen que interpretar por los tribunales. Todas estas cosas pueden llegar a las cortes, puede haber recursos del mismo Hernández Norambuena, de su familia, pidiendo ciertos beneficios por interpretación de las normas, de la Constitución, etcétera. Y por lo tanto, yo no puedo asegurarles tajantemente que está, digamos, totalmente vedada esa posibilidad. Pero así en una interpretación, por lo menos de la norma literal, pareciera que no va a tener la posibilidad de pedir indulto. Sí, otros beneficios en la medida que se vayan cumpliendo los requisitos que la Ley General de Beneficios Penitenciarios establece, y bueno, será resorte de las autoridades de ese tiempo ver si son concedidos o no esos beneficios. Ahora, Carlos Maldonado, perdón, usted en su condición de exministro de Justicia, de quien depende la dirección de Gendarmería, ¿están las condiciones hoy día para custodiar a un recluso de esta naturaleza? Y se lo pregunto por las múltiples denuncias que se han establecido respecto de la condición en que muchos presos permanecen en las cárceles chilenas y adicionalmente lo que fue este escape cinematográfico desde la que se suponía era la cárcel de alta seguridad. Sí, bueno, yo creo que hay que distinguir. Nosotros tenemos un sistema penitenciario, Mauricio, con realidades de infraestructura muy distintas. Hay desde lugares de muy buen estándar, ni estándar de país desarrollado, como son las cárceles concesionadas, hasta lugares pésimos, digamos, con estándares del siglo no XX, XIX, digamos, como es la penitenciaría. Yo entiendo que Hernández Norambuena va a estar en un módulo de alta seguridad, digamos, que deberá cumplir con las condiciones para garantizar, digamos, tanto su integridad como el hecho de que no se pueda volver a fugar. Y cuando nos hemos enterado en el último tiempo... Habrá que tener la autoridad de cuidados especiales, ya mostró que tenía capacidad para organizar una fuga. Como y cuando nos hemos enterado en este último tiempo de estas llamadas celdas VIP. Sí, claro, bueno. Son parte de los problemas de Gendarmería, pero yo entiendo que va a estar en un módulo especial, eso ya es resorte y responsabilidad del ministro de Justicia, el mismo ministro que vimos hablando hace poco, él tiene que impartir las instrucciones del caso, digamos. El tema de Gendarmería es un poco más amplio y tiene cosas buenas y cosas muchas que mejorar todavía, pero ese es un tema más de política pública de mediano plazo. Ahora, cuando vemos que este procedimiento empezaría durante la jornada de hoy, ¿cuánto tiempo puede durar hasta que finalmente ya esté resuelto qué es lo que va a ocurrir?
Formalmente resuelto, bueno, el ministro Carroza dijo que mañana, entiendo, le iba a tomar declaración, y él tiene que dictar las resoluciones del caso, que hay condenas ejecutoriadas. Por lo Toda tanto, su condena de Brasil queda fuera de esta conversación. sí, claro, la condena de Brasil queda fuera, eso él tuvo su tema con la justicia brasileña, estuvo creo que 18 años preso allá, por una pena de 30 años, pero ese es tema de Brasil. Brasil ya se desprendió de esa situación, dio por concluido el proceso, digamos, su tema con Hernández Norambuena, se lo entregó a Chile, como insisto, creo que es un gesto de Bolsonaro a Piñera, porque antes Brasil no estaba dispuesto a entregarlo antes que cumpliera los 30 años que estaba condenado allá. Sí. Ahora estuvo dispuesto, y por eso yo creo que este es un gesto político de Bolsonaro a Piñera. Y ya expuesto en Chile, ahora el tema es las condenas que tenía en Chile, la competencia del ministro Carroza, y es tema de la justicia chilena. El ministro Carroza lo que va a tener que hacer es, bueno, hacer las interpretaciones que corresponda, determinar cuánto tiempo le resta de condena y, bueno, de las demás medidas que corresponda para el cumplimiento de esa condena. No hay mucho más que ver en el tema, me parece, porque este es un caso que ya se procesó, ya se dictó sentencia, y lo que corresponde es que se ejecute esa sentencia que quedó pendiente. Se ha insistido en torno a la investigación del crimen del senador Jaime Guzmán, que este es el primer crimen a un parlamentario ocurrido en democracia, pero cuando esto se ventiló también y se revisó en la justicia francesa a propósito de la situación de Ricardo Palma Salamanca, se señaló en su momento, y así se acogió, que había falta de justicia, incluso después del año 90 en nuestro país. ¿Cómo pesa un argumento de esa naturaleza respecto del futuro que pueda tener Mauricio Hernández Norambuena? Bueno, yo creo que, y si no me equivoco, si mal no recuerdo, Mauricio y Carolina, lo dije acá en esta misma tribuna, que ustedes amablemente nos conceden, de que eso es la sombra de Pinochet, digamos, la imagen que existe en muchos países desarrollados de que en los primeros años de la democracia la justicia todavía estaba influida o determinada o limitada por la extensión y la sombra de la dictadura, digamos, ¿no? Entonces, ellos tienen dudas, digamos, sobre la imparcialidad, en fin, del juicio en que fueron dictadas estas condenas. Nosotros aquí en Chile tenemos confianza y respeto por los magistrados que intervinieron, por los procesos que se llevaron, y no tenemos ese cuestionamiento, pero entendemos que la mala imagen que nos dejó la dictadura de Pinochet en el mundo influye sobre ese tipo de interpretaciones que, como tú señalas, la que ocurrió en Francia para el caso de Palma Salamanca. Ahora, por parte de nuevo de la defensa, se sigue argumentando que hay incluso un acuerdo que habría firmado la UDI, si no estoy mal, creo que se llama Ahora por la Paz o La Paz Ahora, en el cual se habla de un acuerdo en el cual la UDI estaría dispuesto a bajar la condena para que fuera extraditado en función de poder traerlo a nuestro país. ¿Esto está vigente? ¿Es un acuerdo que efectivamente se podría utilizar todavía por parte de la defensa? Bueno, a ver, en su minuto se analizó este tema que había planteado Brasil, de que no se podía entregar a una persona para que cumpliera una condena mayor a la que ellos tienen en su ordenamiento jurídico como cadena máximo. Perpetua, sí. Claro, no se podía entregar para cumplir cadena perpetua, si en Brasil el máximo es 30 años. Legislar para reducir la condena, digamos, de manera tal que se pudiera a cumplir ese requisito. Pero ahora ya se salvó de otra manera el requisito, porque se aplicó el tratado que establece que se aplica la pena del país que está concediendo la extradición. Entonces me parece que ese tema de la posible rebaja condena para que llegara a un máximo de 30 años está salvado de otra manera, ya no tiene mayor sentido ese debate, digamos. ¿Qué debiera pasar con los otros condenados en su momento por el crimen del senador Jaime Guzmán? Los de la UDI evidentemente insisten, digamos, después de todo este tiempo, en su captura, en que terminen cumpliendo la pena por los que fueron condenados acá en Chile. Bueno, nosotros escuchábamos recién al ministro Larraín diciendo que la justicia tiene que aplicarse siempre, las condenas tienen que aplicarse, la impunidad es el peor, digamos, la peor señal que se puede dar en materia de delincuencia, de terrorismo. Nosotros agregamos de violación de derechos humanos, todavía hay impunidad en violación de derechos humanos. Es cierto que hay personas cumpliendo condenas y en un avance muy importante de nuestra democracia que fue capaz de condenar a muchos violadores de derechos humanos, pero también hay todavía silencio, hay impunidad, hay desconocimiento del paradero de detenidos desaparecidos. En todos los ámbitos corresponde que se avance en justicia hasta el final, que no se deje que haya espacios de impunidad que fomenten la repetición de estas conductas a futuro. Así que, en el caso concreto de los condenados por el crimen del senador Guzmán, evidentemente el imperio de la justicia chilena, el respeto a nuestro ordenamiento jurídico, exige que se sigan haciendo las gestiones para lograr que algún día cada uno de ellos cumpla las condenas que la justicia estableció. Pero también eso es válido para otros gravísimos
violaciones del ordenamiento jurídico como fueron las violaciones de derechos humanos, y ahí todavía hay bastante que avanzar y esperamos que alguna vez se ponga la misma fuerza y la derecha en Chile entienda que las violaciones de derechos humanos fueron graves, que ellos muestren también el mismo compromiso que muestran por perseguir a los asesinos de Jaime Guzmán, para perseguir todavía y terminar con los espacios de impunidad que hay por los crímenes que cometió la dictadura, de la cual muchos de ellos fueron cómplices. Marca para usted lo que vaya a ocurrir finalmente con Hernández Norambuena, un antes y un después en la justicia nacional y en el proceso. Yo creo que es un hito relevante y, como digo, debiera hacerse extensivo a los demás en la medida en que las gestiones con los países donde se han encontrado refugio puedan tener buen resultado. Yo creo que está bien que se insista. Yo mismo como ministro de Justicia en mis tiempos hice gestiones porque es lo que corresponde. Uno tiene que tratar de que la justicia se aplique en todos los casos en que ha sido quebrantada la ley y se ha dictado sentencia, hay que tratar de que esas sentencias se apliquen. Carlos Maldonado, la última pregunta, al menos de mi parte. Partimos hablando de toda la controversia que generaron las declaraciones de la ministra vocera de Gobierno y veo que recién la bancada socialista confirma que mañana o el jueves ingresan la acusación constitucional en contra de la ministra de Educación, Marcela Cubillos, que generó además parte de esta controversia. Como presidente del Partido Radical, ¿usted está por respaldar esta acusación? Es una muy buena pregunta. Mira, esa es una facultad de... Así es. Por lo tanto, yo te puedo responder. También hay diputados radicales. Claro, también hay diputados radicales y nuestra bancada tendrá que tomar una decisión porque es una facultad constitucional de los parlamentarios, no de los partidos políticos. Pero no voy a eludir tu pregunta. Mi visión, que insisto, respetando la facultad de los diputados, es que la ministra Cubillos ha incurrido en faltas, en infracciones de ley y en incumplimiento de deberes que ameritan la interposición de la acusación constitucional, especialmente en materia de implementación del Servicio Local de Educación. Las falencias en la implementación de la nueva ley de educación pública, que se aprobó durante el segundo gobierno del presidente Bachelet y que ahora está en plena implementación, pero muy deficiente implementación, están hipotecando el futuro de la educación pública por los próximos 30 años. Y eso por sí solo ya merita una acusación constitucional contra la ministra Cubillos, que se ha dedicado a una agenda más bien política que a cumplir con su trabajo de ministra de Educación. ¿Cree usted que las declaraciones de la vocera llevan a que la oposición en este momento se cuadre y se alinee más de lo que había estado hasta ahora, que había estado más fragmentada? Yo creo que hay que distinguir, hay temas y temas, digamos, hay temas en que podemos tener legítima diferencia, pero los temas políticos, institucionales que tienen que ver con la calidad de la política que ejercemos, con la calidad de nuestra democracia, con los valores que deben regir en nuestra república, tenemos que tener toda una sola línea. Y yo vi y leí que todos los partidos de oposición manifestamos nuestro rotundo rechazo a las declaraciones de la vocera. Por eso insisto, yo creo que esto tiene que terminar con la salida de su cargo. El Partido Socialista ha anunciado que congela las relaciones con el gobierno. ¿El Partido Radical podría hacer lo mismo? No me cabe duda que vamos a avanzar en la misma dirección, porque de momento que ayer por unanimidad hemos pedido su renuncia al cargo, obviamente estamos esperando que se produzca ese cambio político. Si no, es muy difícil, digamos, que podamos sentir que hay las mínimas condiciones de respeto que se requieren en democracia para conversar entre los distintos actores políticos. Carlos Maldonado, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Muchas gracias a usted por la invitación, muy amable. Con esto vamos a una breve pausa. En instantes regresamos con más Mañana Informativa.